Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder estudiar un tema muy interesante en relación a lo que es el clima en nuestro planeta. Y no solamente en nuestro planeta, también vamos a dirigir la atención hacia nuestro país. ¿Cómo entendemos esa frase que escuchamos seguramente en muchos noticieros de que nuestro país tiene una múltiple variedad de climas? Pues bien, vamos a entender entonces qué factores determinan el clima, qué elementos componen el clima. ¿Será lo mismo decir el clima con el estado del tiempo? Usualmente vemos en las noticias a principios del día que publican justamente ello, ¿no? El estado del clima o el pronóstico del clima incluso. Pues bien, vamos a entender mejor acerca de estos términos. Acompáñenme entonces a escuchar y ver cuál es la explicación para este interesante tema dirigido para ustedes, alumnos del primer año de secundaria en nuestro curso de ecología. Y bueno, a manera de introducción, vamos a observar un pequeño video, un corto video, donde más o menos condensa en resumen la parte inicial del tema, la parte, digamos así, más medular acerca de lo que es el clima. Así que atentos chicos, por favor, para que podamos entender lo que queremos decir en este pequeño video. Bien, ¿alguna vez te has preguntado qué es el clima? Que si en el noticiero matutino te dicen que el clima para hoy es nublado y que para mañana es soleado y muestran un mapa como este. Pero, en realidad, ¿sabes qué es el clima? Lo que en realidad te están mostrando no es el clima, es el estado del tiempo. Y dirás, ¿entonces he vivido engañado toda mi vida? Pues sí y no. Lo que sucede es que los medios comúnmente usan la palabra clima para referirse al estado del tiempo, esto para evitar confusiones en la población. Sin embargo, lo único que ha hecho es que cuando la población de verdad se pone a analizar la diferencia entre clima y estado del tiempo, la gente se confunde aún más. Pero déjame que te explique. La diferencia radica en que el estado del tiempo es el conjunto de variaciones climatológicas como la humedad, presión y radiación solar en un momento determinado, mientras que el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas predominantes en una región y comúnmente se obtiene analizando los últimos 30 años de la misma. El clima cuenta con factores y elementos. Sus factores son cósmicos y geográficos. ¿A qué mola? Pues en los factores cósmicos solo tenemos la insolación, pero en geográficos contamos con un montón de cosas, como el relieve, la altitud, latitud, corrientes marinas y vegetación. Mientras tanto, los elementos del clima se dividen en dos, termodinámicos y acuosos. Y no es que el clima cree entropía, spoiler, sí, pero no estamos en física. En los elementos termodinámicos tenemos a la temperatura, presión y viento, mientras que en los acuosos, como podrás intuir por el nombre, se encuentran la humedad, nubosidad y lluvia. Así que eso, cuando vuelvas a escuchar en el noticiero que el clima de mañana será lluvioso, en realidad te está diciendo que el estado del tiempo de mañana será lluvioso. Y claro, no olvides llevar paraguas. No olvides suscribirte y dejar un like. Y como siempre, Bien chicos, entonces ya observamos este pequeño video para que podamos entender la diferencia de lo que es clima y el tiempo, el estado del tiempo. Y también hemos visto de alguna manera una parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy como los factores y los elementos del clima. Bien, ahora sí, ¿qué es el clima entonces? Bueno, ahora sí tenemos que colocarnos en la parte medular del tema, que es justamente entender lo que es el clima. Ya habíamos escuchado acerca de lo que es más o menos el clima, ¿no es cierto? Es el resultado de una compleja combinación de factores atmosféricos que lo determinan. A simple vista y dada la variedad de fenómenos meteorológicos que se presentan, se diría que el clima es impredecible, pero esto es el día a día. A largo plazo, es decir, como escuchábamos en el video, por un espacio de tiempo incluso más o menos aproximadamente de repente de 30 años, se puede observar una sucesión de tiempos que permiten condensar
o sistematizar el estado atmosférico en grandes zonas. Es decir, el clima es el resultado de un estudio de varios años. Como dice aquí, bien clarito, es el estado atmosférico en años. Ahora, el tiempo es otra cosa. Es el estado de la atmósfera caracterizado por una combinación de elementos con valores específicos, como seguramente ustedes habrán escuchado en el video, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones, o sea, si está lloviendo o no, el viento, la nubosidad, sobre un lugar determinado y un momento en concreto. Entonces, el tiempo es muy variable, es en el instante, es en el momento que podemos observarlo. Por eso, en este caso, el tiempo puede cambiar constantemente. Es, pues, un estado con caracteres particulares, como dice aquí, en ese espacio geográfico, en una duración corta, estrictamente instantánea. Como dice aquí, el tiempo es un estado atmosférico en instantes. Entonces, está clarísimo, no es lo mismo decir el clima, que se obtiene por un análisis de varios años, que decir el estado del tiempo, que vendría a ser un estado momentáneo, de corta duración, instantáneo. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué factores determinan el clima en distintas zonas. Bueno, los factores que podemos tener aquí, lo vamos a condensar en un cuadro. Bueno, tenemos muchos factores, los cuales los podemos clasificar en dos grandes grupos. Los factores cósmicos, que, bueno, brevemente, pues determinan pues, desde la región exterior del planeta, y los factores netamente geográficos, es decir, que se encuentran ya directamente relacionados al mismo planeta Tierra, en su relieve, latitud, qué sé yo. Bueno, veamos los cósmicos. Acá tenemos a la energía solar, que como ustedes sabrán, es proporcionada en este caso por el Sol. Los rayos luminosos llegan a la Tierra en distintas zonas, de acuerdo a la zona en la cual llegan los rayos directamente, puede determinar el clima. Hay zonas en las cuales los rayos del sol llegan de manera incidente en un ángulo de 90 grados, por ejemplo, y determina que el clima sea más caluroso, mientras que en los polos, ¿no es cierto?, no hay una exposición muy directa de los rayos solares. Por lo tanto, los polos vendrían a ser zonas frías. El movimiento de rotación también determina el clima del momento, del tiempo. Ya saben ustedes que la rotación nos provee del día y la noche, ¿no es cierto? Entonces, obviamente en el día el clima será diferente y en la noche también. El movimiento de traslación, definitivamente. Recuerdan ustedes que cuando vimos los movimientos de la Tierra, el movimiento de traslación da como consecuencia las estaciones y cada estación tiene un determinado estilo de clima. Y bueno, finalmente la esfericidad terrestre, dice el efecto de R, es decir, la esfera terrestre determina en sí misma, por su misma forma, que en la parte central tenga un tipo de clima, en las partes alejadas de la parte central, pero ahí nada más, también es otro tipo de clima, por así decirlo, un clima más caluroso en la parte central, en el Ecuador, un clima, digamos así, un poco más templado, y finalmente en los polos, un clima frío, si queremos verlo de una manera general. Y bueno, los factores geográficos, acá tenemos a la latitud, la altitud. Ya sabemos que la latitud se refiere pues a la ubicación de una determinada zona de acuerdo a los meridianos terrestres. La altitud, es decir, a qué altura se encuentra una determinada región. La oceanidad, si está cercano a un océano. La continentalidad, si pertenece directamente a la parte continental. El relieve, ya saben ustedes a qué se refiere, si es montañoso o ese tipo valle. La vegetación, que propiamente dicha se refiere pues a qué tipo de plantas pueden constituir o pertenecer a esta región que quisiéramos analizar su clima. Y bueno, la exposición según la orientación. Como dice aquí,
Esto tendría a tener en cuenta, por ejemplo, cuando nos ubicamos a un determinado lado de una montaña. Si en un lado de una montaña, por ejemplo, puede estar lloviendo, es un clima más húmedo, y sin embargo, al otro lado de la montaña no está lloviendo, es un lado más cálido, entonces hay diferencias también, incluso de acuerdo a la exposición. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos repasado los 11 factores que determinan el clima. Ahora veamos cuáles son los elementos que constituyen el clima. Ya saben que una cosa son los factores que lo determinan y otra cosa son los elementos que conforman al clima. Y bueno, acá tenemos 7 elementos. Como vimos en el video, pueden ser de base o termodinámicos y otros son elementos acuosos. Bueno, acá lo estamos denominando elementos térmicos y elementos hídricos. Veamos los elementos térmicos. Acá tenemos a la radiación solar, es decir, qué tanta radiación está llegando en un momento determinado o en una época determinada. Es importante recordar, de acuerdo al tema anterior, que la radiación solar está totalmente determinada por nuestra atmósfera, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad de radiación solar que pueda llegar hacia nosotros está determinada por la atmósfera y básicamente por la capa de ozono. Entonces, ya más o menos vamos recordando qué conceptos anteriores nos pueden servir para entender también qué elementos constituyen el clima. La temperatura. Ya sabemos que cada región tiene una determinada temperatura o un rango de temperaturas que podrían determinar o se constituye justamente el clima. La presión atmosférica, y de esto obviamente va a depender la altitud a la cual se encuentra. El viento, es decir, qué vientos usualmente o qué tipo de viento, a qué velocidad se producen en determinada región. Y los elementos hídricos, acá tenemos a la humedad, que vendría a ser justamente el porcentaje de vapor de agua que está presente dentro de la composición atmosférica. La nubosidad, en este caso se refiere pues a las nubes, es decir, qué tan cargado de nubes se encuentra una determinada región. Y las precipitaciones, si en este caso está lloviendo o está, como se diría, lloviznando o garuando. Es decir, estos elementos que estamos observando determinan o conforman un clima. Entonces, cuando vamos a decir el clima es de esta manera, por ejemplo, diríamos un clima cálido. ¿Por qué razón decimos que el clima es cálido? Porque la radiación solar es de esta manera, la temperatura aproximadamente, no sé, de 30 a 35 grados. La presión atmosférica es, no sé, de una atmósfera, una determinada cantidad. El viento, hay vientos, qué sé yo, leves, no son tan fuertes. Humedad, una humedad relativa de repente del 20%, 30%. La nubosidad se encuentra a determinada cantidad de nubes en el ambiente o no se encuentra nuboso, porque si hablamos de un clima cálido, porque está haciendo demasiado, posiblemente demasiado calor, no se observa demasiada cantidad de nubes y precipitaciones irregulares, por ejemplo, si hablamos del clima de la costa, sobre todo en los meses de verano, puede haber precipitaciones, algunas de ellas, durante la mañana, durante la tarde. Entonces, todos estos elementos me ayudan a poder descifrar o explicar un clima. ¿Ok? Entonces, son los elementos que constituyen a cualquiera de los climas. Muy bien. Ahora veamos cuáles son justamente los tipos de climas, porque para poder hablar de elementos, de factores, tenemos que conocer qué tipos de climas existen. Bueno, básicamente hay 3 tipos de climas. Acuérdense de esto. 3 tipos de climas importantes. Los climas cálidos, los climas templados y los climas fríos. ¿Recuerdan que les había mencionado de la esfericidad de la Tierra?
que en la parte central, por lo regular, tenemos al clima cálido, es decir, al clima caluroso, donde los rayos del sol inciden muy fuertemente. Alejaditos de la zona central, diríamos así, sería una zona templada, porque está justo pasando o está alejándose un poquito de la zona cálida. Y finalmente, la zona que está en los polos serían las zonas frías o el clima frío. Si lo quieren interpretar de esta manera, el clima templado está entre el clima polar o los polos fríos y el cálido, o sea, está en la parte central, ¿no? En la parte en medio de esos dos climas me refiero. Bien, pero lo cierto es que esa es una clasificación generalizada, es decir, a nivel del globo terráqueo. Pero la realidad es muy diferente también. En la realidad, en un solo país podemos encontrar distinta variedad de climas. Por esta razón es que acá yo les he colocado, les he pedido una información muy amplia para que ustedes tengan un conocimiento mayor de que cada uno de estos climas tiene también unos tipos. El clima cálido, por ejemplo, puede ser de tipo ecuatorial, clima tropical o desértico. Acá tenemos justamente algunas imágenes. En nuestro país tenemos incluso prácticamente creo que todos estos climas, ¿no es cierto? Tenemos parte de selva, es más, estamos prácticamente vecinos al Ecuador, así que ni qué decir. Tenemos parte del clima ecuatorial, tenemos sabanas, tenemos desiertos también, el desierto de Sechura. Y en relación a los climas templados, seguimos por acá a la derecha, tenemos a los climas mediterráneos, como dice acá, un verano caluroso y seco en invierno y suave, los bosques mediterráneos, el clima oceánico o atlántico, o sea que está más, digamos así, pegado a la costa, con lluvias abundantes durante todo el año. Por ejemplo, un bosque oceánico, acá tenemos. El clima continental, donde tenemos inviernos fríos, veranos calurosos, precipitaciones escasas, o sea, no hay mucha variedad en este caso de precipitaciones. Y tenemos acá justamente un ejemplo, ¿no? Ahí está. Y finalmente, los climas fríos. Tenemos clima de montaña, que vendrían a ser justamente los climas que se encuentran en las partes altas, donde tenemos inviernos largos y fríos, veranos que son frescos, precipitaciones abundantes, zona de montaña, y tenemos el clima polar básicamente. Ya creo que está bastante obvio, se ubican justamente en los polos. Las temperaturas son muy bajas y las precipitaciones son escasas. Entonces, chicos, acá tenemos un panorama completo de lo que se refiere a los climas que se encuentran en nuestro planeta. Y ahora sí, llegó el momento de hablar de nuestro país. ¿Qué clima presenta el Perú? Miren, la información que tenemos incluso en el módulo que ustedes también tienen, solamente habla de las regiones naturales, pero para poder hablar de las regiones naturales, primero he creído conveniente hablar en general de lo que es el clima en el Perú. Esto me interesa fundamentalmente primero presentar. Y cuando hablamos del Perú, estamos hablando de principalmente las tres regiones usuales, que son la costa, la sierra y la selva. ¿Ok? Esas son las tres regiones generales, por así llamarlo, y que quisiera que ustedes observen aquí, que de acuerdo a eso, tenemos también un rango general de clima. En la costa, como dice aquí, en el norte, sol casi todo el año. En la costa central y sur, la temperatura es templada. Ya saben que templado se refiere a un clima entre cálido y frío, ¿no es cierto? Quedémonos con esa idea. No hay precipitaciones, es una zona húmeda y con alta nubosidad. Perfecto. En la sierra, que es la parte de color marroncito, el clima es seco y templado, con grandes variaciones de temperatura, incluso en un mismo día. Eso es cierto, porque no sé si alguna vez han tenido esa experiencia de que de pronto están en un día soleado, bueno, hablo de la sierra, ¿no? Y de pronto ocurre una lluvia, qué sé yo, muy fuerte. Total. Y después para la lluvia y continúa el clima normal. Entonces, a veces ocurre ese tipo de variaciones. Y bueno, en la selva, el clima es
húmedo, tropical y con altas precipitaciones, o sea, llueve con frecuencia. Y bueno, acá tenemos también algunas descripciones de las regiones generales, claro. La selva, vegetación tropical, corresponde a la Amazonía peruana. Ahí se encuentran las más grandes reservas del Perú. Es, creo, la mayor parte del territorio, más de la mitad, ¿no es cierto? La costa, tenemos desierto, playas, extensos valles fértiles. Es el 11% del territorio, y creo que, bueno, ya ustedes entenderán, la mayoría están concentrados en la costa, ¿no? La sierra, determinada por la cordillera de los Andes, alcanza, como dice aquí, una determinada altitud, que es justamente la del Nevado Huascarán. Es el 30% del territorio. Bien, ahora sí ya podemos entender la siguiente diapositiva. Los climas en las 8 regiones naturales en el Perú. Ahí están. Recuerden que hace unos minutos hemos visto la costa, sierra y selva, ¿no es cierto? Pues bien, un historiador peruano, Javier Pulgar Vidal, determinó que en el Perú no podemos clasificar solamente costa, sierra y selva, es muy general. Mejor es, para entender la profundidad de nuestro país, entender que hay más regiones. Esas regiones son las llamadas 8 regiones naturales en el Perú. Tenemos a la región costa, que aquí comienza, digamos, en lo que está más cerca al océano. El clima es templado, cálido, a veces árido, como hemos visto también en el norte. Vamos siguiendo hacia la derecha, es decir, vamos subiendo, escalando acá una montañita, porque vamos aumentando la altura. La región Yunca vendría a ser su clima templado, cálido, ahí estamos en los 500 metros, o sobre los 500 metros. La región Quechua, su clima es templado y empieza en los 2.300 metros, sin ir muy lejos, acá nada más en La Libertad, por ejemplo, Otusco, ¿no? Ya está más o menos por esa altitud. La región Suni, que ya empieza a partir de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, su clima es templado, frío. O sea, ya empieza ya a tener cierta frialdad. La región Puna o Jalca, que está sobre los 4.000 metros, su clima netamente es frío. La región Janca o Cordillera, el clima es glacial o muy frío, y hablamos de sobre los 4.800 metros. Bueno, luego de esto sigue justamente ya la del otro lado, los valles interandinos, el valle de la selva, y acá podemos notar nubosidad extrema, ¿no es cierto? Entonces, en la selva tenemos dos zonas, una parte para la selva alta o rupa-rupa y la selva baja u omagua. Bueno, en la selva alta el clima es tropical, pero a diferencia de la selva baja, aquí hay mucha humedad y es extremadamente lluvioso. Y en la selva baja también el clima es tropical, pero digamos un poquito más cálido. Es húmedo también y lluvioso, pero como les vuelvo a repetir, es un poquito más cálido. Entonces, ahí está justamente el clima para cada una de las regiones naturales en el Perú. ¿Ok? Entonces, de manera generalizada, hemos descrito los climas de las regiones naturales en nuestro país. Bien, chicos, hemos llegado al final. Estas preguntitas, que son muy sencillas, seguramente las van a poder contestar con lo que les he explicado, lo que hemos entendido de este capítulo. Y también en la siguiente sesión, a través de la plataforma Zoom, podemos responder también a cada una de ellas. Bien, chicos, muchas gracias y felicitaciones por los que han llegado a esta parte del video. Nos estaremos encontrando en la próxima sesión. Hasta pronto.